¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a mi canal nuevamente. En el día de hoy, si me acompañan, vamos a hacer juntos estos maravillosos chicken fingers, pollo frito, ni más ni menos. Una maravilla, una delicia que tienen que probar, como esta cerveza. ¿Empezamos? Lo que vamos a necesitar es muy poco. Como verán, simplemente con una pechuga entera de más o menos 1 kilo de pollo, 2 huevos, harina común, van a usar 200 gramos de harina común, un poquito menos, van a usar hojuelas de maíz o cereales de maíz, sin azúcar y sin sal, y van a usar pan rallado. También le vamos a poner pimienta y por supuesto sal fina. Bueno, ¿arrancamos? Primer paso y fundamental. Vamos a cortar el pollo en tiras. ¿Por qué se llama chicken finger o deditos de pollo esto? Porque el corte del pollo asemeja a los dedos de una mano. Miren mis dedos, miren el pollo como lo corto, y ahí tienen el patrón, ahí tienen el tamaño. ¿Ven? De más o menos cómo debería quedar cortado el pollo. Así. Lo pueden hacer más chico, más grande, pero así es ideal, porque como es una comida que es apta para comer con las manos, o sea, este pollo, una vez que esté frito, lo vamos a poder con nuestras manos sumergir en algunas salsas y probarlo a modo de picada, como decimos en Argentina, de tapeo. Lo ideal es que se pueda agarrar. Si lo cortamos muy chiquito no lo vamos a poder agarrar, y si lo cortamos demasiado grande va a ser un problema. Cortamos todo el pollo, no tiene que estar perfecto, no tienen que ser todos iguales. Se puede usar cualquier parte del pollo. Yo uso pechuga, como siempre digo, porque es mucho más fácil y más rápido. No hay que pelar, no hay que cortar, no hay que sacar hueso. Está lista para usar, pero obviamente esto lo pueden hacer de la parte del pollo que quieran. Vamos a batir 2 huevos. Con 2 huevos para esta cantidad de pollo es suficiente. Estamos hablando más o menos 1 kilo de pollo. Y a estos 2 huevos le vamos a agregar un chorrito de salsa de soja para estirar un poquito, para hacer un poquito más líquida la mezcla. Le vamos a agregar pimienta. Y siempre que agregamos pimienta, agregamos sal. No mucha, un poco nomás. Batimos rápido de esta manera. Batimos casi 1 minuto más o menos, hasta que vemos que la mezcla se integró bien, va a quedar con color marrón. Esa mezcla se la ponemos al pollo, el pollo se va a macerar ahí adentro, va a absorber un poco este líquido y va a quedar impregnado de él para que luego sea mucho más fácil pegarle el rebozado, pegarle la harina. Así que lo vamos a reservar al pollo, lo vamos a mezclar bien, que todo el pollo esté sumergido en esto. Y lo vamos a reservar. Esto es cereal conocido, acá lo conocimos como cereal de maíz, hojuelas de maíz. No sé cómo lo conocen en su país, no, ni más ni menos que maíz. Lo que sí vamos a hacer es romperlo un poco, achicarlo porque es demasiado grande. Simplemente con la mano, lo pueden hacer con cualquier utensilio que tengan, con un pizapuré, con lo que quieran. Yo con la mano me alcanza y me sobra. La idea es reducir el tamaño de esto a la mitad y le vamos a agregar pan rallado. Por otro lado vamos a poner en un plato harina, un plato que sea cómodo para poder pasar nuestro pollo por ahí. Harina más o menos 200 gramos, esto es harina común. No es harina leudante, no es harina ultra fina, nada, es harina común. Vamos a batir 1 huevo más con salsa de soja. Esto va a ser para el segundo rebozado. Nuestro pollo lleva un doble rebozado, como verán. Lo vamos a pasar primero por harina. Así como lo sacamos del macerado, lo pasamos por harina. Lo volvemos a pasar por huevo. Y lo pasamos por el pan rallado y el maíz. Lo cubrimos bien, le damos varias vueltas, lo cubrimos muy bien. Traten de no aplastar el pollo cuando hacen esto, porque si no, no van a hacer chicken fingers.
van a ser como medallones de pollo. La idea es no aplastarlo el pollo. Si lo pasamos varias veces se va a pegar el rebozado. No es necesario hacer fuerza ni nada. Miren, ven, harina. Lo tapamos bien con harina. Lo damos vuelta. La harina se pega de inmediato porque el pollo ya tiene el huevo. Le volvemos a poner huevo sobre la harina. Y otra vez vamos al pan rallado y al maíz, al cereal de maíz. Lo tapamos y se queda pegado. No es necesario apretar, no es necesario hacer nada raro. Yo lo estoy haciendo de a uno para que lo vean cómo es el proceso. Esto lo pueden hacer a una fuente mucho más grande. Pueden pasar todo por harina, todo por huevo y todo por maíz. Van a tardar mucho menos tiempo. Esta manera es más prolija y es más didáctica. Es para que vean el proceso. Calculen que con 1 kilo de pollo, si se ponen a hacerlos de a uno los deditos, van a tardar 1 hora. Ahí vamos, una vez más. Por huevo. Vamos a acelerar un poquito el video para que se haga más rápido, pero va quedando así. No es necesario tampoco que esté recontra cubierto de cereal o de pan rallado. Eso, a medida que nosotros lo estamos dejando así de costado secarse, va a ir pegándose mejor, se va a ir absorbiendo mejor, ya que el huevo lo que hace es empezar a impregnarse también en el rebozado. Antes que me pregunten si le pongo ajo, perejil, no son milanesas. No son milanesas, son deditos de pollo. No llevan ajo, no lleva perejil, no lleva picante. Si quieren le pueden poner lo que quieran. Pueden ser todos los creativos que quieran ser en la cocina. La receta original, la que hago yo siempre es esta, es muy simple. No lleva extras. Pero bueno, si le quieren poner un poco de ajo al huevo, al rebozado, pónganselo. El gusto más importante de esta preparación, más allá del pollo, de que esté crujiente y blando por dentro, son las salsas que los vamos a acompañar. En una sartén o cacerola vamos a poner medio litro de aceite más o menos. Esto es aceite de maíz, puede ser aceite de girasol. Jamás aceite de oliva, jamás aceite de oliva para freír, jamás. Como sabemos cuando está caliente, tiramos unas miguitas y las miguitas sacan burbujitas, quiere decir que esto está a temperatura. Lo importante es que el aceite esté caliente, ¿sí? No frían cosas con aceite frío, no. Tiene que estar caliente. Van a poner los chicken fingers ahí, medios deformes son por ahora, porque claro, obviamente tienen pegado el rebozado, no tiene una forma igualita uno con el otro. Van saliendo como van saliendo, son muy rústicos. Les decía, si quieren que las frituras les salgan sequitas, que no estén chorreando aceite, usen el aceite bien caliente. Vamos sacando, los disponemos en unos papeles, unas servilletas o papeles de estos absorbentes. Y a medida que sacamos uno, ponemos el otro. Esto se hace más que nada para ahorrar tiempo, ahorrar energía. Vamos a hacer una de las salsas. Esto es cebolla de verdeo, cebollín. Rompemos así nomás el cebollín, le vamos a poner mayonesa. 2 cucharadas grandes de mayonesa, yo las calculo a ojo, ustedes ya saben. Y la misma proporción de algún queso untable. Yo en este momento estoy usando este porque tengo este. Es un queso light, no es porque esto vaya bien con queso light, pero estoy usando ese. Le vamos a poner un poquito de aceite de oliva. Y le vamos a dar con el mixer hasta que no quede nada. Le agrego sal también. Tengan en cuenta, son partes iguales de mayonesa y de queso crema. Le damos a fondo. Fíjense de costado que no quede nada de la cebolla de verdeo. Esta salsa se va a empezar obviamente a tornar color verde, lo cual está perfecto. Y acá está el plato terminado. Todo el pollo ya está frito. Vamos a servirnos una cerveza. Tenemos nuestra salsa de verdeo, tenemos barbacoa y tenemos ketchup también para probar. Bueno, se podía caer la cerveza, era obvio que iba a pasar. Llegó el momento de probar. A ver, nuestro chicken finger con nuestra salsa de verdeo, ¿cómo quedó? Maravilloso.
Esto también va muy bien con barbacoa, va muy bien solo con mayonesa, va muy bien con limón, con ketchup. Hay gente que lo come con mostaza. Miren cómo está. Está crujiente por fuera y blando por dentro el pollo. Y está cocido y está perfecto. Para que les quede así y no se les queme, calculen que tiene que estar más o menos 1 minuto de cada lado friéndose. Bueno amigos, si llegaron hasta acá se los agradezco un montón. Les pido por favor que si tienen ganas me dejen un like, que me dejen un comentario también y que le cuenten de este canal a todos sus amigos. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.